que tenían clases esa hora, ¿no? O tenían que dormir, ustedes duermen 8 de la noche. O sea, ¿cuál es la excusa para que no hay? Por eso les voy a preguntar de eso. En teoría ya saben, eso yo les advertí a los que estaban. Les voy a preguntar y quiero la lista de trastornos del sodio, les voy a preguntar. Antes de empezar con lo del potasio, porque antes eran las dos clases juntas, ahora la han dividido supuestamente para que sea más entendible para ustedes, más masticable, digamos, pero no van. ¿Qué hacemos con ustedes, digamos? Pónganse ustedes en los casos. Uno puede preparar la clase para ustedes y ustedes no van. Entonces, si no van, ya lo saben. Entonces, por ende, les puedo preguntar. Ya, ¿dónde está la lista? 10 minutos para hacer preguntas del sodio y de paso que los reconozco porque algunos ya se ya. A ver, Mari Carmen Larico, ¿dónde estás? Tú no has entrado a la clase, ¿cierto? De ayer del sábado. Ya. A ver, quiero que me digas la clasificación del hiponatremia, ¿en qué está basada? En hiponatremia leve moderada y severa. Depende del valor del sodio, de 135 a 135, 145 lo normal, o ahí hay que lo normal. ¿Cuándo es solo de las tres? Dime, ¿cuándo es severo? ¿Cuándo es hiponatremia severa? Cuando es menos de... Porque usualmente eso es lo que preguntamos. ¿Cuándo es menos de 125? Menos de 125. Esa es una clasificación según la severidad. Dime otro tipo de clasificación de hiponatremia. Son como 4 diferentes tipos de clasificaciones de hiponatremia. Uno es según la severidad. Dime otro tipo de clasificación. En la clase teórica se consigue. Según la tonalidad. ¿Cómo es? Se puede ser hipomolar o hipermolar. Eso también se conoce como desde 165, digo, desde 180 a 295. Ya, según la osmolaridad. Dime un tipo de hiponatremia hiposmolar. Ya es que de hiposmolar podría ser también de acuerdo al volumen. Manera hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. Ya, dime un tipo de hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Sofía Barrera. Lo mismo. Dime un tipo de hiponatremia hiposmolar hipovolémica. Hipervolémica. ¿Qué tipo de patología puede causar esta hiponatremia? Hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Solo dime una enfermedad. Ya. A ver, Fiorella Guaina. Dime otro tipo de hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Ya. Daniela Charlet. Dime otro tipo de clasificación de hiponatremia. ¿Según qué? El tiempo De evolución. Claro, eso está ahí, lo están leyendo y también por ahí están viendo diapositivas. No sé cómo la gente ya. Entonces, en realidad solo quiero repasar
repasar dos cosas con ustedes, porque es lo que sí les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Que es esto de la clasificación y el tratamiento. En cuanto a la clasificación, hay múltiples clasificaciones. Una es basándonos según la severidad, leve, moderada, severa. Recuerden siempre que el sodio menos de 125, para que no, a veces es difícil aprenderse, ¿no? Las clasificaciones según un número, memorizarlos, menos de 125. Los síntomas de hiponatremia sí están asociados a la severidad. O sea, un paciente con hiponatremia severa es esperable que tenga síntomas. Y el sodio está asociado a síntomas específicamente neurológicos que podrían incluso llegar hasta el coma. Entonces, la otra clasificación es según el tiempo de instauración. ¿Por qué? Porque una hiponatremia crónica, que es más de 48 horas, es esperable que no tenga tantos síntomas y por ende el tratamiento también tiene que ser mucho más lento. El tratamiento en hiponatremia es diferente dependiendo de qué, de los síntomas, de la severidad y también depende del grado de la intensidad de la hiponatremia, ¿no? O sea, no es un tratamiento específico, sino es variable dependiendo del contexto clínico del paciente. Les pongo un ejemplo: una hiponatremia crónica sintomática usualmente no se trata. Una hiponatremia aguda, sintomática y severa siempre se trata, incluso tenemos que ser mucho más intensivos en el tratamiento. Entonces, por eso es que la clasificación es tan importante. Bueno, en cuanto a la clasificación de síntomas, esto sí depende mucho del nivel de hiponatremia. Y ahora hablemos de la osmolaridad. Ustedes saben que la fórmula de osmolaridad plasmática, ¿cuál es? A ver, esto es de fisiología y seguro por ahí lo habrán repasado. Espero. Brian Cárdenas. Creo que tú has entrado en clase, ¿no? Brian. Acá creo que de nada. Has entrado. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? O al menos, ¿quién define la osmolaridad plasmática? O sea, es lo define el porcentaje que hay de sodio en la solución, o sea, el agua. Sodio y agua. Ya, pero la fórmula, o sea, específicamente les dije siempre recuerden esto, ¿no? Es 2 veces el sodio, más glucosa sobre 18, más Q sobre 2.8. Pero lo que define es la osmolaridad, dense cuenta, es el valor de sodio. Entonces, es esperable que en un paciente que tiene hiponatremia, también la osmolaridad disminuya, porque si el sodio sobre todo nos va a la osmolaridad, es mucho más esperable esto. Pero en medicina no es absoluto. ¿Por qué? Porque hay hiponatremias con osmolaridad normal, o sea, isotónica, hiponatremia con osmolaridad alta, ¿no? O sea, en medicina, cuando les pongan una pregunta, siempre, nunca, esa no es la respuesta, porque en medicina nada es absoluto, ¿sí? Entonces, como les dije que el sodio define la osmolaridad, es mucho más esperable que la hiponatremia sea hiposmolar, o sea, hipotónica, con una osmolaridad menos de 275. Pero también hay la opción de encontrar hiponatremia hiperosmolar o isosmolar. Ahora vayámonos a ver el volumen, el estado de volemia. ¿Cómo ustedes evalúan el estado de volemia del paciente? Solo con la evaluación clínica, ¿no es cierto? O sea, un examen físico ustedes pueden decir si el paciente está euvolémico o si está deshidratado o es hipervolémico. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Que eso ya lo han hecho desde semiología. Deshidratación. Mucosas secas, signo de pliegue, no lleve capilar tampoco está prolongado. Entonces, si ven un paciente que tiene hiponatremia, lo que sigue en el diagnóstico es pedir osmolaridad, ¿no? Solicitar osmolaridad. Podría calcularla así, pero lo ideal es solicitarlo en laboratorio. Para definirse es una hiponatremia hiposmolar, que es lo más frecuente, ya les dije, pero también hay la posibilidad de encontrar una hiponatremia con osmolaridad alta o osmolaridad normal. Hablemos específicamente de lo más frecuente, que es hiponatremia hiposmolar. Después de esto sigue evaluar el estado de volemia del paciente, porque como les dije a sus compañeros, puede haber hipervolémica y aquí están las 3 enfermedades que te causan clínicamente sobrecarga hídrica. Alteraciones a nivel renal, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, alteraciones a nivel cardíaco, acá en determinar cardiología, una insuficiencia cardíaca también tiene signos de sobrecarga. Y problemas a nivel del hígado, o sea, cirrosis, ¿no?
tener signos de sobrecarga, y eso lo pueden definir solo con evaluación clínica. Un paciente que tenga deshidratación, ya lo acabamos de decir, y evidentemente cuando vean un paciente deshidratado, lo que tienen que hacer es preguntarle al paciente por dónde está perdiendo, eso nos va a decir. Claro que esto, recuerden que nosotros sacamos la información de textos americanos, europeos, ¿no? Que es su base, la base para ustedes, pero esto de los marcadores urinarios, sinceramente aquí es difícil solicitarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el laboratorio de los hospitales usualmente no se dosan marcadores urinarios, sodio urinario, cloro urinario, que es lo que acá están viendo, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve esto de sodio y cloro urinario? Solo para ver de dónde está perdiendo el paciente. Pero eso le pueden preguntar, obviamente el paciente les va a decir, estoy vomitando, estoy con diarreas, en este caso las pérdidas son digestivas, o que estoy orinando mucho, es notorio la poliuria, las pérdidas van a ser renales, ¿no? Para eso nos sirven, por ejemplo, los marcadores urinarios, pero eso sirve, ustedes lo pueden definir simplemente preguntándole al paciente. Entonces ya son estos dos tipos, hipervolémica, hipovolémica, y ahora hablemos de esto, que es la normovolémica. O sea, en este caso el paciente no va a tener edemas, no va a tener mucosas orales secas, va a estar euvolémica. Y aquí está la tan hablada, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? O sea, la hormona antidiurética, ¿a qué nivel actúa? ¿En qué parte de los túbulos? ¿Dónde están las células donde actúa la hormona antidiurética? Muy bien, como la hormona distal y colector. Entonces, lo que pasa aquí es que se secreta cuando no, y la antidiurética, ¿por qué se secreta? ¿Qué estimula la secreción de antidiurética? ¿Qué alteración a nivel sistémico? Osmolaridad. O sea, cuando está aumentada la osmolaridad, automáticamente a nivel hipotalámico empieza a secretarse la antidiurética, llega a la hipófisis y ya llega a nivel sanguíneo para disminuir la osmolaridad. O sea, el principal desencadenante de la secreción antidiurética es la osmolaridad, el método de osmolaridad. Entonces, aquí no pasa eso, ¿no? Se secreta cuando no debe secretarse. ¿Qué pasa si se secreta inapropiadamente la antidiurética? ¿Qué va a pasar? Antidiurética, que hace que se reabsorba agua específicamente a nivel de túbulo colector y distal, ¿no? Por ende, el paciente va a tener más absorción de agua. No, o sea, es que no llega a ser edemas, porque en realidad no llega a haber tanta sobrecarga hídrica como en las otras enfermedades. Por eso es euvolemia, ¿no? O sea, no va a tener edemas, pero sí va a llegar a ser somatremia. Entonces, lo que pasa, ¿por qué les pongo esto y por qué les hablo tanto de esto? Porque usualmente este tipo de enfermedad, la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, suele ser pregunta de examen y les puedo hacer este tipo de preguntas. ¿Cómo diferenciar un SHIGA de un riñón perdedor de sal? El riñón perdedor de sal, para el puntero, el paciente con síndrome perdedor de sal, riñón perdedor de sal, también va a tener hiponatremia. O sea, el SHIGA es un diagnóstico diferencial para el hiponatremia, junto con el riñón perdedor de sal. Pero ¿qué diferencia el uno del otro? El volumen urinario, ¿no? O sea, el paciente con riñón perdedor de sal tiene poliuria y por ende, al perder tanto líquido en la orina, va a llegar a ser hipotensión hipovolémica. A diferencia del SHIGA, en que el volumen urinario suele ser normal, sus presiones normales y... ¿Qué pasa? El mouse,
cuándo tratarlos en Conatremia. Entonces, ya habiendo hablado de la severidad de la clasificación, ahora hablemos del tratamiento. Ya les dije que el tratamiento es diferente dependiendo del tipo de hiponatremia, pero hablemos de la hiponatremia según severidad. Y esta es la más severa, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener síntomas que pueden llegar al coma, es de instauración abrupta en menos de 48 horas, y severa, sodio menos de 125. En este contexto, las guías actuales nos dicen que sí se recomiendan los bolos de solución hipertónica de 100 mililitros. La solución hipertónica, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? 513 miliequivalentes de sodio la solución hipertónica. Entonces, por ende, este tipo de solución tiene que administrarse en infusión, ¿no? O sea, lentamente, en 24 horas. Pero solo cuando la hiponatremia es en esta condición se pueden administrar bolos, pero los bolos tienen que ser de 100 mililitros y máximo 3 bolos, no más. Es lo máximo que podemos administrar en un día de solución hipertónica. ¿Cuánto es el objetivo para subir de sodio en un día? Ya les dije que el sodio se corrige lentamente, no podemos corregir el sodio en un día, eso nunca lo hagan por favor porque le van a dejar secuelas permanentes al paciente secundarias a una mielinólisis continua. La mielinólisis continua, hay justamente una desmielinización neuronal y esto es irreversible, ¿sí? Entonces por eso sumo cuidado en la corrección de sodio. El sodio se llega a corregir hasta en 5 días. Dependiendo de qué tan severo sea el hiponatremia. ¿Cuánto es el objetivo que se sube de sodio en un día? De 4 a 6 miliequivalentes de sodio solo en un día, ¿no? Entonces, justamente por esto es que tienen que saberse sí de memoria esta fórmula de atrogemas IAS. ¿Para qué nos sirve la fórmula de atrogemas IAS? Para calcular qué. ¿Cuánto de volumen puede haber en la solución? Claro, nos sirve para calcular exactamente el volumen de la solución, en este caso solución hipertónica, le tengo que administrar en un día para llegar al límite del 4 a 0, ¿no es cierto? Entonces, acá solo se pone como ejemplo que podemos usar cualquier tipo de solución, pero en realidad para corregir el sodio en este caso lo que vamos a hacer es usar la fórmula de la solución hipertónica 513 miliequivalentes. Que es lo que ponemos aquí, ¿no? 513 menos el sodio del paciente por el agua corporal total más 1. Entonces, en esa circunstancia les va a salir, digamos que este paciente es mujer, pesa 70 kilos y su sodio es de 115, por ende tiene una hiponatremia severa. Entonces, 513 menos 115 por 70 por 0.6 más 1 nos sale 398, nos sale 9.2 miliequivalentes. ¿Qué es este 9.2 miliequivalentes? Claro, 1 litro de la solución hipertónica al 3% me va a subir 9.2 miliequivalentes, pero recuerden que nosotros lo que queremos subir es de 4 a 6, no más. Entonces vamos a elegir subir 5. Si 1 litro de solución al 3% me va a subir 9.3 miliequivalentes, yo solo quiero subir 5 miliequivalentes. ¿Cuánto necesito? Y nos sale por regla de 3 simple 542. O sea, los 542 deben ser administrados lentamente en 24 horas para llegar a subir solo los 5 miliequivalentes. Por eso solo lo dividimos entre 24. Lo que nosotros vamos a indicar es 22 cc por hora. ¿Ya? Usualmente la solución hipertónica tiene que administrarse primero por vía central, porque es una solución muy concentrada. Si la administran periféricamente va a generar inflamación a nivel de las venas periféricas e incluso le puede generar dolor al paciente. Entonces, por eso tiene el paciente idealmente que tener un catéter venoso central de 7 French. Eso uno. Y lo otro es que debe administrarse con bomba de inducción. Recuerden que cuando hicimos sepsis, shock séptico, dijimos que cuando el paciente tiene shock séptico hay que usar aminas vasopresoras. Y también las aminas vasopresoras deben ser por vía central y con bomba de infusión. Igual la solución hipertónica. Esa vez yo, los que rotaron conmigo, les dije, hay ciertos otros medicamentos que también tienen que administrarse así. Y uno de estos es la solución hipertónica al 3%, ¿no?
vía central con bomba de infusión. Por eso nosotros ponemos 12 C por hora, porque podemos regular a la bomba de infusión para que justamente ingrese este volumen en este tiempo. ¿Por qué es importante colocar la disolución hipertónica en bomba de infusión? Porque recuerden que si ustedes tal vez harán el internado en los hospitales de MINSA, lamentablemente los hospitales de MINSA son hospitales pobres, donde no va a haber bombas de infusión siempre disponibles. Entonces, en algunas circunstancias muy extremas se administra solución hipertónica involutoria. Pero a veces ha pasado que no, regulan el goteo para que ingrese todo este tiempo, 24 horas, y no sé, algo pasa, el paciente se movió, o ustedes se distrajeron, están con otro paciente grave, regresan a las 2 horas y ya pasó todo lo que debió haber pasado, por ejemplo, en 6 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente empieza a hacer deterioro neurológico, ¿no? Y a veces sí llega a la mielinosis espontina, y eso pues lamentablemente es iatrogénico. En cambio, la solución, cuando está con bomba de infusión, no sé si alguno de ustedes ha visto cómo es la bomba de infusión, o sea, cualquier cosa que pase, la bomba empieza a sonar, y no deja de sonar hasta que vaya, ¿no? Y es un sonido bien intenso, sea que haya una bucatea, sea que se acabó, pero tiene que pasar a cómo nosotros lo indicamos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque les estoy diciendo y les vuelvo a repetir que el sodio se tiene que corregir muy lentamente. Y la única manera de asegurarnos de que estamos corrigiendo el sodio lento es dosar el sodio. Por eso cuando les dejamos a la guardia, y eso ya les pasará a pacientes con hiponatremia que están justamente en la solución hipertónica, ¿por qué los dejamos a la guardia? Para que el interno les saque sangre cada 2 horas o cada 4 horas, para saber realmente que estamos corrigiendo el sodio lentamente, ¿sí? Entonces, estas dos salvedades es lo que yo tengo que hacer. Les anticipo que les voy a poner un caso clínico para que me calculen el volumen de infusión que tienen que administrar según la fórmula de Arroquema. Y entonces, para terminar eso de ya pasar al potasio, me van a resolver este caso clínico, ¿sí? Entonces, esta es una paciente mujer de 70 años que ingresa por compromiso neurológico, no focaliza. Miren, cuando nosotros ponemos caso clínico de hiponatremia, siempre ponemos la evaluación física para que ustedes definan el estado de eudolemia. En este caso, estamos escribiendo que tiene mucosas orales húmedas, no edemas, por ende está eudolemia, ¿es cierto? Siempre en todo paciente que venga con problemas neurológicos hay que descartar que no tenga algún sangrado intercerebral o algo intercerebral, por ende se le pide una tomografía que informa normal. Y el sodio tiene 122, la osmolaridad 270, potasio 3.8, glucosa 120, creatinina 0.7. Entonces, Alejandra Wilka, dime qué tipo de hiponatremia tiene este paciente. No hay opciones, pero tú misma dime, solo, ya te he dicho que hay muchas clasificaciones, al menos una. Ya, hiponatremia severa, porque es sodio menos de 125. Torres, Fanny Torres, no sé, dime, otra clasificación. Tu compañera me ha dicho que es hiponatremia severa, está bien, pero falta, ¿no? Por algo les doy otros datos. Ya, hiponatremia severa y bulimia. Dime Andrea González, ¿qué más? Hiposmolar, hipotónica. Entonces se dan cuenta, es una hiponatremia severa, hiposmolar y bulimia. Cuando den exámenes, ¿por qué les digo esto? Porque yo el semestre anterior he sido coordinadora de ustedes, no sé en realidad qué hacen en el examen. Creo que quieren descubrir algo nuevo, que no están unas respuestas que en realidad no existen, o no sé de dónde las sacan. Entonces, cuando planteen casos clínicos, ustedes propios pongan su diagnóstico, y según su diagnóstico recién busquen las alternativas. Entonces, acá hemos dicho que es una hiponatremia severa hiposmolar y eudolemia, ¿no? Entonces, la respuesta acá es la 4, ¿cierto? Ya.
Ahora sí nos vamos al potasio. Entonces, como no, esto ha quedado demasiado claro, no hay más preguntas, yo puedo preguntar de todo en el examen, ¿sí? Ahora sí vámonos al potasio, tenemos 40 minutos. El potasio, a diferencia del sodio es el principal catión extracelular. El potasio es el principal catión intracelular, ¿sí? El potasio en el extracelular se encuentra en un promedio de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, pero en un paciente en el intracelular llega hasta 150 miliequivalentes en el intracelular. Esto simplemente es para mostrarles que los requerimientos de potasio varían dependiendo de la edad del paciente, dependiendo si es mujer o si es varón, pero el requerimiento promedio diario es de 90 miliequivalentes. ¿Y cuánto es un miliequivalente? Es 40 miligramos, porque recuerden que cuando se hace la prescripción de dieta todo es en miligramos, entonces sería 3.500 miligramos de requerimiento normal de potasio. Hablaremos un poco de lo normal, es un recuerdo de fisiología para después hablar de lo patológico. Entonces, ¿quién me regula el potasio? La orina, en el 80%, el riñón elimina el 80% del potasio. También el potasio se elimina a nivel intestinal y un porcentaje mínimo a nivel del sudor, de las sudoraciones. Pero hay ciertos medicamentos, alteraciones que nos generan la redistribución de potasio, o sea que el potasio ingrese a la célula, salga de la célula, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir que el 98% del potasio está en el intracelular, 150 miliequivalentes, y solo el 2% del potasio está en el extracelular. Les dije un promedio de 3.5 a 5, ¿no? El promedio es 4. Entonces esto simplemente es para saber cuánto de potasio tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? En el extracelular hay 56 miliequivalentes y en el intracelular 4.200, que nos vamos a dividir según el agua corporal total, ¿no? Pero recuerden que el agua corporal total está distribuida a nivel sistémico, un porcentaje mayor en el intracelular y otro porcentaje en el extracelular. Entonces, así como el potasio, el sodio nos generaba alteraciones a nivel neurológico, el potasio nos genera alteraciones a nivel de la conducción, es decir, a nivel cardíaco. ¿Sí? Por eso es que el potasio es de sumo cuidado. Cuando el potasio se altera, tenemos que actuar muy rápido, porque el paciente puede hacer paro cardíaco rápidamente, hacer una fibrilación ventricular. Entonces les dije que hay ciertas alteraciones o medicamentos que nos generan o entrada o salida del potasio de la célula, ¿no? ¿Qué medicamentos nos generan que el potasio puede ingresar a la célula? Bueno, obviamente la hipercalemia, ¿no? Si hay mucho potasio en el extracelular, ingresamos más potasio en el intracelular. Pero estos tres son los que tienen que recordar. ¿Por qué tienen que recordar estos tres? Porque nos sirven justamente para el tratamiento. Uno de ellos es la insulina. La insulina genera que el potasio ingrese a la célula. Los beta-2 adrenérgicos. ¿Recuerdan un medicamento? Neumo ya han hecho. No, recién van a hacer un nombre de un medicamento beta-2 adrenérgico. Salbutamol, fenoterol, ¿no? Entonces, un paciente que esté recibiendo inhalaciones por salbutamol o fenoterol y tenga el potasio normal un poco bajo, tiene un riesgo de ser hipocalémico. Alcalosis metabólica también genera ingreso de potasio a la célula. ¿Qué medicamentos me generan salida del potasio de la célula? El bloqueo de las beta-2 adrenérgicos, pacientes que estén con hiperosmolaridad o la acidosis metabólica. Este término yo siempre lo digo y nunca lo olvido. La acidosis metabólica perpetúa la hipercalemia. O sea, un paciente que esté con acidosis, que tenga hipercalemia, parte del manejo es mejorar la acidosis. Si no mejora la acidosis, nuevamente me va a hacer hipercalemia. Ahora hablemos un poco del potasio, el metabolismo del potasio a nivel tubular. El potasio es un electrolito bastante pequeño. Usualmente se filtra casi todo el potasio, pero ¿qué es lo que pasa a nivel de los túbulos? Un porcentaje o se reabsorbe, otro porcentaje se secreta.
miren aquí, el potasio está llegando, se está filtrando, aquí está en el túbulo contorneado proximal, el 65% del potasio se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal y el 27% se va a reabsorber en el asa ascendente del asa de o sea, casi la totalidad del potasio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle. Ya solo un 4%, pero aquí se secreta, miren, en realidad aquí se secreta el potasio a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Y qué hormona influye aquí? Ahí está escrito. ¿Qué hormona? La aldosterona, ¿es cierto? Recuerden que la aldosterona, ¿qué genera? Genera que se elimine potasio y se reabsorba sodio. Eso lo vamos a ver específicamente aquí. Porque la aldosterona actúa a nivel de las células del túbulo contorneado distal y colector, al igual que la antidiurética, ¿no es cierto? Pero la aldosterona, ¿qué hace? Activa que esta bomba de sodio-potasio TPase y hace que se elimine potasio y que se reabsorba sodio, ¿no? Esta bomba de sodio TPasa está a nivel de la célula peritubular, del capilar peritubular. En realidad, la aldosterona también actúa a nivel de estos dos canales ROM y este canal epitelial del sodio, ¿no? O sea, la aldosterona o el receptor de la aldosterona activa tanto la bomba sodio-potasio TPasa como estos receptores, porque esto ya es para la luz tubular, ¿no? Entonces, ¿qué genera en conclusión la aldosterona? Claro, lo que genera la aldosterona es inducir la eliminación de potasio, secreta potasio y reabsorbe ya la parte final del sodio. Esto es el metabolismo tubular del sodio, eso sí dice en la clase teórica, así que ya ustedes lo ven, pero estamos hablando ahora solo del potasio. Entonces, el potasio se secreta a este nivel, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Gracias a qué? A la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, vayámonos a hablar ahora de los trastornos del potasio. La hipercalemia es que el potasio sube más de lo normal. Dijimos que el promedio es de 3.5 a 5 miliequivalentes de potasio. La hipercalemia puede ser de leve a severa. Siempre recuerden, si es que es difícil para ustedes poder memorizar estos rangos, al menos sí tienen que recordar la severa, que es potasio más de 6.5. Entonces dijimos que ahora hablemos un poco de la fisiopatología de la hipercalemia. La hipercalemia es secundaria sobre todo a alteración en la eliminación del potasio. Si dijimos que el 80% del potasio se elimina en la orina, evidentemente cuando se altera esta eliminación va a ser la principal causa de elevación del potasio. ¿Y qué me altera la eliminación? ¿Qué enfermedad? La insuficiencia renal crónica. La enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios es mucho más esperable que un paciente de hipercalemia cuando tiene enfermedad renal crónica avanzada. ¿Y cuándo es avanzada? A partir del estadio 3B, ¿no es cierto? Entonces, también lo que me altera la redistribución me va a generar hipercalemia. Los medicamentos o situaciones que me hagan salir el potasio de la célula. Dentro de estas situaciones está pues la acidosis metabólica. ¿Qué creen? El paciente con enfermedad renal crónica, por esta alteración a nivel tubular, a otro nivel también va a tener más tendencia a ser acidosis metabólica, ¿no? O sea, adicional a que no elimina el potasio, esa acidosis metabólica en medio sanguíneo que perpetúa la hipercalemia. Hay otro factor que es el aumento de la ingesta, pero en realidad este factor no es tan prevalente, sobre todo en un paciente que tenga adecuada función renal. Les voy a poner un ejemplo y siempre los pongo a ustedes de ejemplo porque ustedes son jóvenes, no toman medicamentos, no tienen enfermedades crónicas, tienen una dieta y una vida saludable, ¿sí? O sea, son las personas perfectas. Entonces, ustedes que quieran consumir muchos alimentos con potasio, porque no sé, se antojaron de comerse 10 plátanos, comen los 10 plátanos y por eso va a subir su potasio sanguíneo.
No, no es cierto, porque ese potasio que ustedes van a ingerir lo van a eliminar en la orina. ¿No? Recuerden que los riñones se encargan de eliminar el potasio excesivo que van a tener a nivel sanguíneo. Entonces, por eso justamente es que la ingesta no es un factor tan importante en un paciente con función renal. En un paciente con función renal comprometida sí es muy importante eso, ¿no? Y esto es parte del tratamiento, por ejemplo, en pacientes que tengan hipercalemia crónica, restringir la ingesta de alimentos con potasio. Entonces ya dijimos que el principal factor es la alteración en la eliminación o la alteración en la o situaciones que me alteren la redistribución. Para el diagnóstico de hipercalemia nos sirve y es algo definido calcular la gradiente transcelular de potasio. ¿Para qué nos sirve la gradiente transcelular de potasio? Para ver la actividad mineralocorticoide. ¿Sí? Cuando la actividad mineralocorticoide es más, cuando la gradiente transcelular de potasio es más de 7, esto nos indica que este paciente tiene acción de aldosterona y de los mineralocorticoides a nivel del túbulo contorneado distal o cortisol. ¿Sí? Entonces vayámonos ya a ponernos en el caso en que el paciente tiene el potasio alto, potasio más de 5 miliequivalentes. Evidentemente hay que buscar, si el potasio está prioritariamente en el intracelular, otras causas que me hayan generado que el potasio salga de las células. Por ejemplo, pacientes con leucocitosis severa, trombocitosis severa, de muerte de estas células, puede tener una hipercalemia, pseudohipercalemia, o muestra hemonizada, el hecho que la muestra espere mucho tiempo hace que se mueran los glóbulos rojos y este potasio es falsamente alto. Si el paciente no tiene ninguna de estas situaciones, ya nos vamos a buscar la gradiente transcelular de potasio y el potasio urinario. Como les dije, es un poco complicado hacerlo aquí en Perú, pero sí lo tenemos que mencionar porque pueden preguntarles en sus exámenes. El potasio urinario se dosa y la gradiente transcelular. Si la gradiente transcelular está más de 7, es decir, hay actividad mineralocorticoide, ¿qué pasa? Tenemos que buscar por qué está subiendo el potasio. Si se está eliminando en el riñón gracias a la aldosterona, tenemos que buscar aquí otras causas extrarrenales que me generen elevación del potasio. Aquí está todo lo que me genera redistribución. Acidosis metabólica, beta-bloqueantes o pacientes con hiperglicemia, ¿no? Recuerden que la glucosa también influye, o tal vez pacientes que estén recibiendo tratamiento con quimioterapia y tienen este síndrome de crisis tumoral. Recuerden que en oncología también hicieron este tema y un síntoma de crisis tumoral es hipercalemia secundaria a la muerte de células tumorales. Luego, la administración exógena. En realidad esto es muy difícil que suceda porque justamente se calcula según el requerimiento de la administración de potasio en la hidratación y es poco difícil que suceda, ¿no? Pero ¿qué pasa si la gradiente transcelular de potasio está baja? ¿Esto qué significa? Que no hay actividad mineralocorticoide, la aldosterona no está actuando por alguna razón o puede ser que no haya aldosterona, ¿no? Si la aldosterona no está haciendo efecto, una situación podría ser insuficiencia renal. Recuerden que cuando hablamos de enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, esto traduce fibrosis de glomérulos o de túbulos, ¿no? Por eso es una situación irreversible. Dependiendo del estadio, cuando el paciente está en estadio 4 a 5, evidentemente el porcentaje de fibrosis a nivel tubular o glomerular va a ser mayor. Es decir, puede haber aldosterona circulante, pero no va a hacer efecto en túbulos fibrosados. Entonces, por eso justamente es que la gradiente transcelular de potasio en la enfermedad renal crónica está disminuida. Pero, ¿qué pasa si la filtración y el paciente tiene adecuada función renal? Buscamos enfermedades donde no hay aldosterona, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison o hipoaldosteronismo, o ciertos fármacos como los diuréticos, justamente los que bloquean la aldosterona, que es la espironolactona, ¿cierto? Entonces, o otros fármacos, ¿no?, que me induzcan redistribución de potasio. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente con hipercalemia va a tener? Dijimos que están asociados a alteraciones en la conducción. Evidentemente la parte cardíaca es lo más severo, pero también puede haber alteraciones en la conducción en otras células.
por ejemplo, a nivel de las síntomas neurológicos, como parestesias con adormecimiento, dividend extremidades. Yo tengo, recuerden que nosotros interdiario vemos pacientes que vienen a sus sesiones de hemodiálisis y algunos de ellos vienen con diarrea, como síntoma hipercalémico, ¿no? O sea que también hay una hipermotilidad intestinal, podría ser ese un síntoma de hipercalemia, sí. Los síntomas son inespecíficos en realidad, ¿sí? Pero como les digo, lo más peligroso justamente son las arritmias. Pueden tener bradicardia, parestesias, adormecimientos de vida, o algunos ingresan a la unidad, no pueden ni caminar, casi arrastrándose. Entonces nosotros solo viendo esas sintomatologías decimos este paciente está con el potasio alto, ¿no? Entonces no se centren en que el potasio solo genera síntomas a nivel cardíaco, puede generar alteraciones a nivel neurológico, pero sobre todo compromiso nervioso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas a nivel cardíaco? ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas de la hipercalemia? Son estas tres cosas. Onda tepicuda, claramente esta onda T está más grande que el complejo QRS, ¿no es cierto? Lo otro es ensanchamiento del QRS. Miren cómo el QRS se hace ensanchado. Y finalmente, onda P, ¿cierto? Entonces son las tres alteraciones que sí tienen que recordar más allá de las otras, que son difíciles que se aprendan tanto, ¿no? Entonces si van a aprender algo de ciertas patologías, es lo que nosotros les recomendamos que lo hagan. Ondas tepicudas, QRS ancho y onda P ausente, o onda P aplanada. Entonces, el paciente puede tener una, puede tener dos, puede tener las tres, o puede llegar incluso a la fibrilación ventricular, que esto es lo más temido obviamente, y lo peor al paro cardíaco en diástole. Entonces la hipercalemia puede generar un paro cardíaco en diástole. En cuanto a los síntomas, dijimos que eran variables, y eso sí, a veces los síntomas no dependen tanto del valor del potasio, así como el sodio, ¿no? O sea, pacientes con hipercalemia moderada podrían tener QRS ancho, más pequeño. Entonces, esto es variable si se dan cuenta, ¿no? No es que los síntomas están más frecuentes en los severos. Ahora hablemos del tratamiento. El tratamiento está basado en tres pilares. Uno es aumentar la eliminación de potasio. Lo otro es redistribuir este potasio gracias a los medicamentos que sirven para redistribuir el potasio. Y lo último es, bueno, en realidad sí es lo más importante, es estabilizar la membrana para evitar que el paciente me haga estas arritmias severas. Son los tres pilares del tratamiento, ¿sí? Entonces, justamente hablemos de estas tres situaciones. Pero primero también hablemos de la severidad. ¿Qué pasa si es un paciente que tiene hipercalemia severa, dijimos potasio más de 6.5, y que adicional a eso me tiene alteraciones en el electrocardiograma rítmico? Entonces aquí evidentemente lo que tengo que hacer es corregir rápidamente el potasio, no esperar, ¿no? Con los tres pilares que les mencioné. Uno, estabilizar membrana. Lo otro, redistribuir el potasio. Y finalmente aumentar la eliminación del potasio. ¿Cómo estabilizamos membrana? Con gluconato de calcio al 10% que se administra intravenoso. ¿Cómo redistribuimos el potasio? Con tres medicamentos. Y esto lo tenemos acá bien claro. ¿Cuáles son los medicamentos que me ayudan a redistribuir el potasio? Los beta-2 agonistas, dijimos que hacían que el potasio ingrese a las células. La tan conocida solución polarizante. Recuerden que la solución polarizante no es solo insulina, porque ¿qué pasa si el paciente tiene la glucosa normal? ¿Qué tal tiene su glucosa en 95? Yo le pongo insulina, porque le quiero bajar el potasio, y el paciente se desmayó a los 10 minutos, porque es una hipoglucemia gracias a su insulina. Entonces, por eso es que se recomienda la administración de insulina junto con dextrosa al 33. Y, evidentemente, si el paciente tiene acidosis, mejorar la acidosis con la administración de bicarbonato. Para aumentar la eliminación de potasio tengo en realidad tres maneras. Uno es a través de la administración de diuréticos, el más potente es la furosemida, que es un diurético de asa. Luego, aumentar la eliminación de potasio a nivel intestinal con las resinas de intercambio iónico. Y finalmente, y lo último en realidad, porque es lo más invasivo, es de hemodiálisis, ¿no es cierto? Entonces, regresamos.
En el caso en que el paciente tenga una hipercalemia severa, tengo que actuar rápidamente. Inicialmente estabilizo membranas. Si alguna vez les preguntan sobre el gluconato de calcio, que me sirve para manejar el potasio, el gluconato de calcio nunca me baja el potasio. No me va a bajar el potasio, solo me va a evitar que el paciente tenga la misma severas. Posterior a ello, de todos los que me ayudan a redistribuir el potasio, la solución polarizante es la que tiene un efecto mucho más rápido. Por ende, este sí se recomienda en hipercalemia severa, ¿no? Como les dije, la solución polarizante es usar insulina. Usualmente de todas las insulinas que se usa, hay ¿no? la insulina rápida, insulina NPH, que es un periodo de acción mucho más lento, la insulina láctea, que es mucho más lento. De todas las insulinas, la que se usa aquí es la insulina rápida, cristalina. Cristalina es porque es cristalina. La NPH es lechosa, ¿no? Entonces, esta insulina cristalina es la que se usa para la solución polarizante. ¿Cuántas unidades? Varía, pero se usa entre 5 a 7 unidades de insulina cristalina junto con dextrosa al 33%, usualmente también 5 ampollas de dextrosa al 33%. Recuerden que las ampollas de dextrosa al 33% tienen el 20 mililitros. Si uso 5 ampollas serán 100 mililitros y la solución polarizante se administra en el monitor. Entonces, por eso usamos 5 ampollas de dextrosa al 33%. Estamos hablando sobre hipercalemia severa. Para eliminar el potasio lo más rápido y efectivo, sí tengo que decirles el hemodiálisis. No, al ser el potasio un electrolito tan pequeño, en 1 hora de diálisis yo ya bajé el potasio. Por eso justamente es una indicación también de hemodiálisis de urgencia de hipercalemia severa con cambios electrocardiográficos. Pero ¿qué pasa? Si el paciente tiene función renal, digamos, aceptable o buena, ¿lo voy a dializar? No, puedo usar diuréticos. Ya decir que diuréticos pues de ASA, específicamente pirosfina. O las resinas de intercambio iónico como el calisalar. ¿Qué pasa si la hipercalemia es moderada? Tengo un tiempo de 6 a 12 horas, ¿sí? Acá no me centro tanto en estabilizar membrana, puedo esperar, pero sí busco acidosis, mejor acidosis, podría usar los beta-2 agonistas, es decir, inhalaciones con salbutamol o nebulizaciones con fenoterol. También, si la diálisis me ayuda, los otros medicamentos para eliminar el potasio también me ayudarán. Ahora hablemos de la hipercalemia leve y más aún que sea asintomática. En este caso, lo que hacemos es redistribuir el potasio con solución polarizante, con beta-2 agonistas, eliminar a través de diuréticos resinas de intercambio iónico. Pero también acá es algo muy importante que restringir alimentos con potasio, porque usualmente este tipo de pacientes mejoran solo con esta restricción. Entonces, este es un repaso simplemente como actúa. Dijimos que el gluconato de calcio lo único que hace es estabiliza membrana, no me modifica el potasio. Los beta-2 adrenérgicos, salbutamol, fenoterol y el tipo de utilizaciones, usualmente se indica como terapia de crisis. Terapia de crisis es 2 PAP, en el caso del salbutamol, 2 o 3 PAP cada 30 minutos, 3 veces. En cuanto a las nebulizaciones, 5 gotas de fenoterol más 5 cc de solución fisiológica se nebuliza por 15 minutos, cada 30 minutos también 3 veces. En cuanto a la solución polarizante, como les digo, se administra insulina cristalina o rápida con dextrosa al 33%. En cuanto al bicarbonato, esto sí lo van a hacer mañana. ¿Ya hicieron su clase de trastornos ácido-base? No, mañana, ¿no es cierto? Claro, mañana les enseñará el doctor García a calcular, por ejemplo, el déficit de bicarbonato para ver cuánto de bicarbonato le tengo que administrar a mi paciente para mejorar su acidosis. Pero solo en el caso de que el paciente tenga acidosis, administro bicarbonato. En cuanto a la furosemida, puede usarse vía oral o vía endovenosa, ¿no? Dependiendo de qué, de la función renal y de la tolerancia del paciente. Ahora, acá tengo que hacer una cápita importante en cuanto a la furosemida. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes están haciendo nefrología, no es solo yo enseñarles esto del potasio, sino el contexto, por ejemplo, del paciente con enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa si el paciente está con estadio 4, es decir, un estadio avanzado, o ya en un estadio 5 de enfermedad renal crónica y me viene con 7 de potasio? En estas circunstancias, ¿me será útil la furosemida? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque igual vuelvo a repetir que los túneles están fibrosados.
Por ende, la furosemida no va a actuar, por más que use, eso suele suceder en las emergencias, por eso se usa claro, ¿sí? Porque nos llaman, porque el paciente está con potasio alto, ya le puse furosemida 5 ampollas, no dio ese dispone, ¿no? Porque no orina, evidentemente, no va a responder al diurético porque no tiene túbulos, sus túbulos no funcionan, están fibrosados, entonces para que esa furosemida si no te va a ser útil. Porque un efecto adverso de la furosemida es la sordera, hay pacientes que están sorditos, se quedan justamente porque se usa furosemida cuando no es útil. Y un ejemplo claro, ¿cuál es? La enfermedad renal crónica estadio 4, estadio 5 sobre todo. ¿Vale? Hola. Lo que hacemos usualmente es restringir alimentos con potasio, cosa que sucede porque ¿qué pacientes usualmente hacen hipercalemia crónica? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica o avanzada o definitiva. Esto siempre yo se los aclaro a todos. El hecho que el paciente esté en hemodiálisis, o sea, en una terapia ya permanente que dure años, no significa que el paciente no me pueda hacer nuevamente hipercalemia, ¿no? O sea, ellos normalmente, si es que tienen una transgresión dietaria, no tienen una educación adecuada, por eso es tan importante educar al paciente, hacen hipercalemia, vienen a sus terapias con hipercalemia y algunas veces incluso ni llegan a la sesión y fallecen en la casa, ¿no? ¿Pero por qué falleció? Lo más seguro es que consumió alimentos con potasio, hizo un paro, una arritmia en la casa y ahí quedó. Entonces, por eso es que en ellos sí restringimos alimentos con potasio. ¿Qué alimentos tienen mucho potasio? Uno de ellos, pues, el plátano que les digo, pero ¿qué otros alimentos también tienen alto potasio? Claro, o sea, de por sí todas las frutas y verduras tienen más potasio de lo normal. Por eso también se les recomienda, si es que, porque tampoco les vamos a prohibir, nunca comas ninguna fruta, ninguna verdura. No podemos, ¿cómo van a vivir sin eso? Pero lo que recomendamos son frutas y verduras dializadas. ¿Qué significa? ¿O cómo es? ¿Cómo le explicaríamos al paciente?
paciente. Tienes que comer, puedes comer frutas y verduras dializadas. Claro, o sea, se les hace hervir, eliminan este líquido de la primera cocción, ponen nuevo líquido y ya recién pueden consumir, ¿no? Eso, pero sí hay alimentos que tienen más potasio. El plátano, los cítricos que no podemos hacer hervir, ¿no? La naranja, el limón, las menestras también siempre tienen que hacerlas con KWs. La papa tiene harto potasio, por eso papa prohibida, yo no puedo comer papa frita porque eso tampoco como lo realizamos, ¿no? Entonces, estos alimentos sí les restringimos, o sea, sí somos sinceros con el paciente y le explicamos la situación. Más aún si es el periodo interdialítico. Recuerden que la hemodiálisis es interdial y hay días en los que el paciente no se hace hemodiálisis, por ende esos días tienen que tener más cuidado en la dieta. No solo porque lo más peligroso es eso, o sea, el potasio, pero también el que está hídrica, más aún si tienen la función renal residual muy reducida. Hay pacientes que llegan incluso a tener 0% de función renal residual. El hecho que un paciente esté en hemodiálisis, cuando el paciente ingresa en hemodiálisis, tiene todavía 15% de neutronas y glomérulos funcionantes que les permite mantener un volumen urinario. Hay pacientes que cuando ingresan a diálisis orinan 800, 900, 1000, si son intersticiales ellos orinan todavía más, pero conforme avanza el tiempo en diálisis, 1 año, 2 años, 3 años, esa función renal residual que era 15% va disminuyendo y llega al punto de ser 0%. Y esto clínicamente se traduce en que el paciente no orina nunca. O sea, ellos nunca orinan. Y por ende, este paciente tiene función renal residual 0% y por ende tiene más riesgo de complicarse con hipercalemia, con sobrecarga hídrica, los periodos interdialíticos. Por eso es tan importante educar al paciente, porque ellos saben, la nutricionista les explica la situación. En el caso de pacientes con hipercalemia crónica también sirven las resinas de intercambio iónico, que como les dije, una de las más usadas es el Cayoxalac. Cayoxalac es una resina de intercambio iónico que se administra vía oral, que evita que el potasio se absorba en el intestino y también nos sirve para aumentar la eliminación del potasio en el intestino. Entonces vamos a hablar un caso clínico, ¿ya? Uno de los casos clínicos. A ver, vamos a ver si han estado atentos. Emily Chiche. A ver, leo el caso clínico fuerte. El paciente varón de 35 años, masculino de 20 años, con enfermedad renal crónica estadio 4, acude a emergencia por debilidad de miembros inferiores y parestesia. Requiere el consumo de ceviche un día antes. En los exámenes se evidencia melanina 3, glucosa 7, bicarbonato 13 y sodio 16. ¿Cuál es el tratamiento ideal para reducir estos casos? Alexandra Prado. A ver, Alexandra. La pregunta es bien clara, ¿no? ¿Por qué les he borrado las opciones? Porque ya en lo que ustedes se confunden solo viendo las alternativas. Entonces, cuando des su examen, primero de lo que saben, planteen sus respuestas y según eso busquen la respuesta correcta, ¿no? Entonces, la pregunta acá es redistribuir potasio. Les dije que son 3 pilares en el tratamiento, ¿no? Entonces, quiero que de todo lo que les he mencionado me diga solo un medicamento que me sirve para redistribuir el potasio. ¿Cómo es la solución polarizada? Valeria Corrales. Sofía Barreda. Sofía.
Corrales tienen la misma letra. Fiorella, Guayna. Fiorella, a ver, dime. ¿Qué es la solución polarizante? Insulina cristalina, insulina R, es lo mismo. Insulina cristalina más dextrosa, 33%. Esa es la solución polarizante. Christopher Alexander Álvarez. Listo. Dime otro medicamento que me sirve para redistribuir el potasio. Beta 2 adrenérgicos, pero dime el nombre. Salbutamol o fenobarbital, ¿no? Gabriela Brenda Mamás. Dime otro medicamento que me sirve para distribuir el potasio. El bicarbonato solo me sirve si el paciente tiene acidosis. En este caso, el paciente tiene acidosis. Como les digo eso, el doctor Marco les enseñará mucho por mañana, ¿sí? Porque cuando, claro, acá ya hemos puesto el pH, pero es suficiente con que les pongan el bicarbonato. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? Más de 22. Y ese paciente tiene 13 de bicarbonato. Entonces, efectivamente es esperable en insuficiencia renal crónica que el paciente o la persona tenga acidosis metabólica, ¿no? Por eso solo les he puesto el valor de bicarbonato. Entonces, ya tienen que buscar en sus alternativas cualquiera de estos tres medicamentos que ustedes mismos acaban de decir. Solución polarizante, Fiorella Herman, dextrosa al 33, ¿verdadero o falso? Verdadero. Bicarbonato de sodio al 8.4%, ¿verdadero o falso? Gluconato de calcio al 10%, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque el gluconato, les repito y les repito muchas veces, no sirve para bajar el potasio, solo estabiliza membrana. Diuréticos, hidroclorotiazida, ¿verdadero o falso? Falso, no es cierto. Miren, de por sí la pregunta es redistribuir potasio. Si solo fueran diuréticos, yo les hubiera puesto furosemida, igual sería falso porque esto me sirve para aumentar la eliminación, ¿no es cierto? Pero adicional a eso yo les pongo hidroclorotiazida porque para hacerles la respuesta mucho más falsa, ¿no? Para que después no me hagan revisar la pregunta y me digan, doctora, pero la furosemida sirve para bajar el potasio, pero yo no les estoy preguntando eso, yo les estoy preguntando qué medicamentos sirven para distribuir. Como ya los conozco también y me hacen revisar preguntas para ustedes verdaderas, como les digo, no se analizan tanto el examen. Entonces, ven, se dan cuenta, esta pregunta es demasiado sencilla, como para que nadie se equivoque, ¿cierto? La respuesta es A y B. A y B son correctos. Evidentemente no les voy a poner esta pregunta en el examen, pero yo les estoy poniendo un ejemplo de que si ustedes analizan bien sus preguntas, pueden sacarse 20. No hay 20, hay 10, hay 11, hay 5, hay 4. Esas notas tenemos. ¿Por qué? ¿En qué nos equivocamos nosotros o ustedes qué pasa? Por eso tenemos que analizar la situación. Entonces, esta es otra pregunta. A ver, en cuanto al tratamiento de hipercalemia, es verdadero. El gluconato de calcio nos ayuda a distribuir el potasio. Falso. La solución polarizante con insulina y dextrosa 33 nos ayuda a mejorar el desplazamiento del potasio dentro de la célula. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una verdadera. El bicarbonato de sodio al 8.4%. En caso que el paciente tenga acidosis, nos ayuda a favorecer el potasio fuera de la célula. Esto es falso porque acá es dentro de la célula, ¿no? La hemodiálisis es útil en hipercalemia leve asintomática. La restricción en la dieta de alimentos con potasio es útil para hipercalemia crónica. No es útil. Sí es útil, ¿no? Entonces ahí también esa pregunta es muy fácil. Ustedes obviamente no les voy a poner esa pregunta, ¿no? Pero les estoy poniendo solo ejemplos de lo que podríamos tener.
clase teórica. ¿Hay alguna pregunta de hipercalemia? Todo está claro, ¿cierto? Miren, o sea, nosotros somos todavía tan buenos que ni siquiera en el examen yo les podría poner, si fuera una malvada, les podría poner acá exactamente las ampollas de carbonato. Les podría poner acá cuánto de insulina, cuántas unidades, cuántas ampollas de dextrosa. Les podría poner cuánto de gluconato de calcio se tiene que administrar. Es cierto, pero no, solo les pongo el nombre del medicamento para que ustedes no se equivoquen. Espero que no se equivoquen. Ya. Hipocalemia. Entonces, hipocalemia es que el potasio baja. El potasio es menos de 3.5. Puede ser leve, moderada, severa. La severa es potasio menos de 2.5. Igual, lo mismo que en hipercalemia. Lo que usualmente se altera o lo que sucede es que la eliminación aumenta. Y donde a nivel pues, puede ser o gastrointestinal o renal, ¿no? Por eso justamente todas las tubulopatías, que esto no se ha puesto dentro de sus sílabus de nefrología porque no es tan frecuente, pero las tubulopatías son una causa muy frecuente de hipocalemia. En este tipo de patologías, la eliminación a nivel del tubulis está mucho más aumentada. Que un paciente tenga hipocalemia por falta de ingesta también es muy raro, igual que el hipercalemia. Sí, lo más frecuente es esta, alteraciones en las pérdidas, o a nivel renal o también a nivel renal. Entonces, la etiología, dijimos que la reducción en ingesta es poco frecuente a no ser que el paciente tenga anorexia nerviosa o dietas de ayuno intermitente o de adelgazamiento. Lo más frecuente es esto, que aumente la pérdida. ¿Pérdida en qué? A nivel intestinal, diarrea, vómitos, o acá de cirugía donde les enseñaron que, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tengan fístulas de drenaje alto o drenajes donde la pérdida sea muy alta, justamente de cirugía nos mandan muchas interconsultas por esta situación. O pérdidas renales, que les estoy mencionando que son las tubulopatías, pacientes con acidosis residual renal proximal, distal, pacientes con síndrome de Bardet, Gindelman, que son tubulopatías, problemas de fans. Diuréticos también pueden generar evidentemente un efecto adverso de los diuréticos, específicamente los diuréticos de AMA, que es la hipocalemia. Hay ciertos fármacos que me van a causar específicamente daño a nivel tubular. Dentro de este grupo de medicamentos están los antioglucósidos. Otros medicamentos que me van a generar ingreso de potasio a la célula, ¿no? Justamente los que usamos para el tratamiento de hipocalemia también pueden tener hipercalemia, también pueden tener hipocalemia, beta-2-adrenérgicos, insulina, o los diuréticos, ¿no? O pacientes que tengan, que estén con uso de antioglucósidos. Y en cuanto al diagnóstico, aquí también nos sirve la gradiente transcendental del potasio. Como les dije, el potasio usualmente no es que desaparece, ¿no? Es que se va en la vía digestiva, se ve en la vía urinaria, pero sí nos sirve al calcular y saber la gradiente transcendental del potasio. Solo esto es para ver si hay actividad mineralocorticoide a nivel del glúculo congeniado distal. Si la gradiente transcendental del potasio está aumentada, o sea, hay actividad mineralocorticoide, decimos que ¿qué está pasando con el potasio? ¿No? O sea, ¿qué está pasando si hay actividad mineralocorticoide? Hay mucha actividad mineralocorticoide y se sospecha de este tipo de patología, o que se estén usando mineralocorticoides exógenos, o pacientes con hiperandrogenismo. ¿Qué está pasando? ¿No? Buscar este tipo de patologías psicotípicas. Pacientes con la gradiente transcendental de potasio baja, es decir, no hay actividad mineralocorticoide, pacientes que estén con diuréticos, ¿no? Que estén con un abuso, que se use de manera discriminada diuréticos, o pacientes en los que se use, qué sé yo, para manejo de hipertensión endocraniana, mannitol. O qué pasa, si nos sirve acá el potasio en orina. Si el potasio en orina está disminuido, ahí tengo que buscar por dónde más está yendo el potasio. Tal vez está perdiendo a nivel gastrointestinal, o estoy usando tal vez medicamentos que me distribuyen el potasio. Entonces, en cuanto a la clínica, lo mismo que el hipercalemia, puede generar síntomas a nivel neuromuscular, cardíaco, sistema nervioso central, y
¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos de la hipocalemia? Onda aplanada, descenso de DCT, QT falsamente largo, y el problema de este es que el paciente lo mismo, puede hacer una fibrilación ventricular y un paro cardíaco en sí. Entonces la hipocalemia también es de cuidado. En cuanto al tratamiento, evidentemente es corregir el potasio, solo que el potasio se puede corregir o viendo venosa o vía oral, ¿no? Si baja el equivalente de potasio en el plasma, significa que a nivel sistémico tengo un déficit de 200 a 400 miliequivalentes de potasio, y es lo que tengo justamente que corregir. Por eso es que calculamos nosotros cuánto vamos a administrar de potasio, dependiendo de cuánto esté bajo el potasio. Si el paciente tiene otras alteraciones a nivel de electrolitos, como el calcio o acidosis metabólica, siempre se corrige primero el hipocalemia. Entonces, el tratamiento de hipocalemia, como les digo, depende primero de la severidad. Obviamente, un paciente con hipocalemia severa, tengo que administrar el potasio endovenoso. ¿Con qué? Con los conocidos retos del potasio. Los retos del potasio consisten en administrar el calio. Ustedes eso ya saben qué es el cloruro de potasio al 10%, lo administro vía. Podría administrarlo vía periférica, pero vía periférica la concentración tiene que ser más baja. Lo ideal es administrar los retos de potasio siempre vía central. O sea, este es un medicamento también que debe administrar idealmente vía central, ¿no? Porque aquí puede indicar más cantidad de potasio. ¿Qué pasa si es un paciente que tiene hipocalemia moderada? En ese caso, solo con administrar espironolactona, que es un diurético del potasio, lo voy a ayudar y evidentemente buscar también la causa de hipocalemia. Y finalmente, la hipocalemia sintomática leve, o sea, un paciente que tenga el potasio bajo, pero que no tenga ningún síntoma físico, administrarle corrección del potasio vía oral, simplemente aumentando la ingesta de alimentos que tengan potasio, naranja, plátano, tomate, mencionando potasio, o suplementos de potasio, que es el citrato de potasio, ¿sí? Entonces, ya para terminar, un último caso clínico. Oswald, ¿está? A ver, tú creo que me puedo poner. En hipocalemia, señale lo falso. Yo te voy a decir una alternativa y tú me dices si es verdadero o falso. ¿Ya? A ver, en la hipocalemia severa, el potasio es menor de 2.5. ¿Verdadero o falso? Bueno, ya. Acá de despertar. Menos de 2.5. Muy bien, está bien. Has atendido muy bien. Walter Aranzamén. La segunda. Las pérdidas intestinales por vómitos y deposiciones líquidas son una causa de hipocalemia. Verdadero, muy verdadero, ¿no? Franco Tapia. El paciente puede llegar a presentar paro cardíaco en diástole. ¿Verdadero o falso? Doctora, yo creo que falso. Es la hipercalemia que genera un paro cardíaco. Claro, o sea, este es insuficiente. O sea, ese es falso, ¿no? Mirelia, Zúñiga. ¿Qué te digo? El uso de aminoglucósidos puede generar toxicidad tubular y ser causante de hipocalemia. ¿Verdadero o falso? Claro, porque ya se conoce. Sonia Arapa, en el electrocardiograma se puede encontrar onda T aplanada. ¿Dónde estás? También estás dormido. Dime, ¿verdadero o falso? Ya. ¿Y qué otros signos a nivel del electrocardiograma puedes encontrar en un paciente?